Vamos a empezar la clase correspondiente al tema número 6, que trata sobre el pretratamiento de muestra y su muestreo. Este tema se encuentra, al igual que los últimos que hemos visto, en el libro de Toma y Tratamiento de Muestras de Carmen Cámara. Es un libro bastante interesante, sobre todo para revisar los conceptos teóricos y las consideraciones matemáticas que acompañan al diseño de las operaciones de toma de muestra. De la misma manera que en las consideraciones generales para el muestreo, vamos a tener que repasar qué ocurre con una muestra que llega a nuestro laboratorio de aproximadamente 1 a 2 kilos para sólidos y 2 a 10 litros para líquidos. Esta sería una especie de situación normal o algo que puede ocurrir con mayor frecuencia. Recuerden que la muestra llega al laboratorio bajo alguna denominación que puede ser muestra bruta, muestra agregada, muestra de conveniencia, y por lo general responde a un procedimiento de muestreo diseñado por nosotros o recomendado por alguna norma o protocolo consensuado. Estas muestras deben tener la particularidad de ser representativas del total del objeto que estamos analizando. Cuando ingresamos al laboratorio, esta muestra difícilmente alguna técnica nos exija consumir el 100% de ella, sino que más bien las muestras requieren cantidades mucho menores, por lo cual nosotros debemos tomar una porción de estas muestras ya dentro del laboratorio para realizar los análisis, pero además tenemos que garantizar que estas nuevas porciones de cada una de estas muestras representen a las propiedades de la muestra tomada. Bueno, es aquí donde viene la definición de submuestreo, y las consideraciones a tenerse, como les decía recién, son muy parecidas a las consideraciones que debemos tomar para el muestreo. Podríamos decir que corre con alguna ventaja con relación al muestreo, ya que el submuestreo se hace sobre porciones que por lo general y por la naturaleza y por la historia de obtención son bastante más homogéneas, o dicho de otra manera, tienen menos problemas de heterogeneidad. Vamos a ver que lo que tenemos que considerar para las operaciones de submuestreo está resumido en estos 3 puntos que se muestran en la diapositiva. Y en primer lugar debe plantearse la selección de una porción de la muestra que representa el total. Debe plantearse también la necesidad de conservar la muestra y las condiciones para hacerlo. Debe contemplarse cada una de las fuentes de error a las que exponemos a la muestra previo a la medición química. Al mismo tiempo que el submuestreo, o parte de las operaciones de submuestreo, implican operaciones de pretratamiento de la muestra. El pretratamiento de la muestra es una serie o un conjunto de operaciones que debemos hacer sobre la muestra, sobre todo tendientes a disminuir su tamaño por división, por ejemplo, o cambiar algunas propiedades, como por ejemplo el tamaño de partícula o alguna otra propiedad que sea necesaria para luego realizar un tratamiento de muestra eficiente y acorde a la técnica o a los requerimientos de la técnica que vamos a emplear. Dice esta diapositiva: se entiende por pretratamiento de muestra a las operaciones que separan el muestreo del tratamiento de muestra. Implica someter la muestra a procesos físicos antes de iniciar los procesos analíticos implicados. El tratamiento de muestra, a diferencia, son las operaciones físicas y químicas que la preparan para el análisis. Fíjense que en general un pretratamiento implica procesos más bien físicos, como puede ser una molienda o un tamizado, o bueno, algún tipo de operación que no implique en general reacciones o cambios de estado de la materia, por ejemplo, entre otros. Previo a iniciar cualquier acción sobre la muestra relativa al submuestreo o al pretratamiento en sí, debemos realizar algunas consideraciones. Por ejemplo, si es pertinente
aplicar alguna acción como por ejemplo un lavado. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, en algunos tipos de muestras, sobre todo en algunos tipos de análisis, donde se recomienda hacer un lavado de protocolo. Por ejemplo, nosotros hemos realizado algunos estudios de este tipo, en general muestras de interés toxicológico o forense, requieren lavado. Por ejemplo, el cabello humano. Cuando uno va a hacer un análisis del cabello o del pelo, para verificar estupefacientes o metales pesados, es muy importante realizar un lavado sobre la muestra, primero para que el peso sea propio de la muestra y no de material absorbido, pero además para evitar contaminación de la muestra con componentes del entorno y que son ajenos. El hecho de observar, por ejemplo, alguna sustancia en el pelo humano está relacionado con el metabolismo de la obtención de la proteína y no con lo que él puede acumular por su naturaleza. Entonces el lavado a veces es necesario. Sin embargo, es una operación eh, que raramente se aplica en otro tipo de muestras o normalmente, pero bueno, es algo que tenemos que tener en consideración. Bueno, tenemos que verificar qué tipo de preparaciones tenemos que llevar a cabo, por ejemplo, qué tipo de reactivos, herramientas, contenedores, qué limpieza es necesaria, si vamos a realizar un análisis de materia orgánica o de materia inorgánica, las limpiezas son bien diferentes. Y luego, por supuesto, dónde vamos a almacenar la muestra o la porción de la muestra tomada dentro del laboratorio o reducida a través de alguna operación de pretratamiento de muestra. Tenemos que ver por cuánto tiempo lo vamos a almacenar, en qué lugar, a qué temperatura y qué aditivos habría que agregar si fuese necesario. Una operación de pretratamiento muy común es también el secado de la muestra. El secado de la muestra está orientado a eliminar el contenido de agua absorbida que tenga para, por un lado, poder medir con buena exactitud la masa de la muestra, es decir, hacer una referencia del contenido de ciertas sustancias al peso seco, pero también para evitar que la muestra se degrade. Muchas veces hay reacciones químicas o bioquímicas que proceden con cierta cinética favorable si hay agua en el medio, incluso procesos microbiológicos. Eh, es común, por ejemplo, a muestras orgánicas, vegetales o fluidos biológicos que deban pasar por una etapa, o alimentos también, deben pasar por una etapa de secado. Los secados son bien variados y hay diferentes dispositivos para realizarlos, pero lo más común es hacerlo en una estufa a una temperatura no muy elevada para evitar pérdida de sustancias volátiles, pero que asegure que el agua que se encuentra incorporada a la muestra pueda eliminarse. Eh, bueno, fíjense lo que dice esta diapositiva, dice la presencia de agua o humedad en muestras sólidas suele dar lugar a alteraciones no deseadas. Hay que considerar si lo que queremos ver son sustancias orgánicas, las cuales pueden sufrir hidrólisis, o inorgánicas, las cuales pueden eh, generar alteraciones o sufrir alteraciones de la matriz debido a la concentración de agua elevada. Y lo más importante de todo, o una de las consideraciones más importantes, es que al eliminar el agua cambia la medición de la masa, o viceversa, al incorporar agua cambia la medición de la masa. Entonces, si nosotros necesitamos referir al peso de muestra, siempre se hace la referencia a peso seco. Como les decía recién, una de las formas más comunes de llevar a cabo un secado es mediante el uso de una estufa. Las estufas, como esta que se ve en la diapositiva, son dispositivos muy comunes, en prácticamente todos los laboratorios contamos con alguna, y básicamente implican calentar la muestra con o sin circulación de aire caliente en un espacio con un ambiente más o menos controlado, libre de contaminaciones, que permiten, a través de un tiempo perfectamente controlado, someter la muestra a una temperatura que nosotros decíamos entre temperatura ambiente y unos 180 grados, 200, no hay, por lo general las estufas funcionan en ese intervalo de temperatura.
Generalmente la muestra se seca a 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua, e incluso a temperaturas menores, por ejemplo 60 grados o 40 grados, durante una cantidad de tiempo que puede ir desde unas pocas horas hasta un día. Tal como les mencionaba recién, hay una serie de cuidados que debemos tener en cuenta, ya que muchas sustancias, incluso sustancias inorgánicas, pueden perderse por volatilización debido a la temperatura a la cual se somete la muestra. Como pueden ver en esta diapositiva, elementos muy volátiles como el mercurio pueden perderse en concentraciones considerablemente altas si aplicamos temperaturas elevadas por mucho tiempo. Fíjense los resultados de analizar orina, por ejemplo, plancton o hígado o músculo para la determinación de mercurio, luego de haber secado cada una de estas muestras a 80, 60, 80 y 120 grados respectivamente por los tiempos que figura en la columna que sigue. Fíjense que podemos observar pérdidas que van desde el 3% o 5% hasta niveles muy elevados de pérdida de masa o de concentración de mercurio del orden del 50 o 60%. En este mismo tipo de muestra o en otras similares, por ejemplo, no encontramos pérdidas tan importantes para hierro y pérdidas intermedias para el caso de plomo, que es un elemento que también es volátil. Si bien el plomo en sí no es un elemento que sea muy volátil, tiene la tendencia a formar haluros volátiles, cloruros, bromuros, que por acción de la temperatura son transformados en vapores que se van perdiendo. Una alternativa al secado en estufa es la liofilización. La liofilización es un procedimiento de secado de las muestras que procede en dos etapas. En una primera etapa tenemos un enfriamiento a menos 40 grados aplicando nitrógeno líquido, y en una segunda etapa se aplica vacío con una bomba de vacío. Este efecto conjugado de la aplicación de frío y vacío nos permite que el agua en estado sólido pase directamente a fase gas. Como pueden ver en un estado en la gráfica de distribución de fases para el agua, dependiendo a la temperatura y a la presión a la que nos encontremos, podemos encontrar interfaces entre el sólido y el líquido y sólido y gas. Lo que se logra con estas condiciones de menos 40 grados y 10 pascales es que el agua pase directamente de ser un hielo a un vapor. De esta manera la muestra pierde el contenido de agua y la misma es eliminada, generándonos o garantizando que podamos pesar la muestra totalmente deshidratada. Es tan efectiva la liofilización comparado con un secado común que incluso las muestras, como alimentos, fluidos biológicos u otro tipo de muestras orgánicas, pueden ser conservadas a temperatura ambiente sin la necesidad de conservar en freezer o heladera, ya que la actividad de agua tan baja que queda presente no permite el crecimiento o la proliferación de microorganismos o las reacciones enzimáticas. Sin embargo, la liofilización, por supuesto, no es un método ideal ni es perfecta, sino que hay sustancias que también pueden perderse en este proceso de dos etapas. Por ejemplo, sustancias que tengan cierta presión de vapor o cierto grado de solubilidad en el agua, como en los pesticidas que se muestran en esta tabla, pueden perderse en concentraciones o en niveles muy elevados dependiendo de estos parámetros que les acabo de mencionar. Otra etapa que suele ser necesaria como pretratamiento de muestra, sobre todo para reducir la muestra, para obtener porciones más pequeñas de una muestra dentro de un laboratorio, incluyen, por ejemplo, la trituración y homogenización. Este tipo de procedimientos de pretratamiento de muestras son exclusivos para muestras sólidas, duras, tipo minerales. Bueno, hay diferentes esquemas de trituraciones. Estos son trituradores empleados en minería para eh, muestras de relativamente gran tamaño y de mucha dureza.
Y bueno, tenemos aquí en el esquema de la diapositiva este, este primer equipo, que es una chancadora que tiene dos mandíbulas capaces de aplastar y quebrar en porciones pequeñas a sólidos de cierta dureza, que bueno, debemos evaluar en alguna tabla o en algún protocolo cuáles son los sólidos o minerales que pueden ser em, procesados con este equipo y cuáles no. Hay otros tipo los de cono circular, los de rodillos, que después las podemos ver. Fíjense en, la, en la parte, en el título, trituración de muestras duras, hay un link que los lleva a un catálogo de estas máquinas. Cuando puedan tener con ustedes el archivo PowerPoint, van a poder ingresar y ver otros modelos que existen. Por supuesto, hay una gran variedad de modelos y depende mucho de las aplicaciones industriales y de las aplicaciones de minería, pero bueno, son comunes sobre todo los de las trituradoras, las chancadoras y los molinos, son bastante comunes en muchos laboratorios. Uno de los problemas de esta operación de pretratamiento de muestra son básicamente las contaminaciones. Por supuesto, si yo quiero determinar hierro, no puedo utilizar materiales de acero en la molienda o la trituración. El mismo tipo de razonamiento debemos hacer para los otros materiales disponibles. Fíjense que tenemos acero endurecido, acero inoxidable, carburo de wolframio, alúmina, ágata, circonia, nitruro de silicio, carburo de boro y otros más. Que bueno, me pueden generar contaminaciones de elementos mayoritarios que componen a estas sustancias que forman parte del molino o del triturador. Otra cuestión es que al disminuir el tamaño de partícula de una muestra, ya sea en un molino o en una trituradora, aumenta la posibilidad de que se incorpore humedad a la muestra, con lo cual habría que secar posteriormente. El factor de humedad de cada técnica en general viene tabulado y está bastante bien estudiado por cada fabricante en las especificaciones, pero se puede calcular o verificar haciendo pruebas y aplicando la ecuación que se muestra al pie de la diapositiva. Cuando las muestras son blandas, la trituración y homogenización es un poco más simple y se aplican unos tipos de molinos que en general son de cuchillas. Los molinos de cuchillas, como esta que se ve en esta imagen, que es un esquema de, de un mixer de laboratorio, que vienen también de diferentes tamaños y de diferentes escalas, básicamente nos permiten obtener muestras homogéneas a partir de una muestra heterogénea blanda. Es muy común aplicar este tipo de operaciones a muestras biológicas. Por ejemplo, una muestra biológica, la cual tiene varias fases, podemos aplicar nitrógeno líquido y luego hacer una molienda en trituradores de cuchillas. El nitrógeno líquido nos ayuda a evitar que la muestra se adhiera y sufra algunos efectos por la temperatura o por el contacto con las partes del equipo. En general el nitrógeno nos permite hacer un trabajo bastante más limpio, así que se utiliza mucho y cada vez se utiliza más para solidificar muestras que son blandas y luego hacer la trituración y homogenización. Posterior a la trituración, es muy común en algunos tipos de análisis realizar la selección de alguna fracción de la muestra que tenga cierto tamaño de partícula. Esto, si bien es recomendado en algunos tipos de protocolos, en otros debe ser evitado, ya que suele haber una discriminación de ciertos componentes en base al tamaño de partícula. Es decir, cuando por ejemplo un mineral es realizado una molienda
con alguna de las operaciones que mencioné anteriormente, al realizar luego un tamizado y separar la muestra resultante en diferentes fracciones con diferentes tamaños de partículas, es probable que las muestras, por decirlo, más frágiles formen tamaños de partículas más pequeños y los componentes más duros formen los componentes más grandes. Probablemente la composición química de ellos sea diferente y vamos a estar discriminando. Si bien, como les decía, en algunos casos se recomienda hacer tamizados porque lo requiere el tipo de análisis, en otros casos debe evitarse para no exponernos a un problema de heterogeneidad en la toma de muestra. Luego de obtenida una muestra cuya homogeneidad podamos decir que ya está garantizada, o que no vamos a estar frente a fenómenos de heterogeneidad que no podamos predecir, viene sí ya las etapas de división de muestras y submuestreo. Conceptualmente esto es muy importante que entiendan que implica la reducción del tamaño de la muestra. Es decir, una muestra de 1 kilo pasar a una muestra de 1 gramo con exactamente las mismas propiedades. Si directamente, por ejemplo, de una montaña, de un sólido granulado de 1 kilo, tomo con una herramienta 1 gramo de muestra, va a ser muy difícil que no tenga algún problema de heterogeneidad. Entonces, para evitar eso, el gramo de muestra debe tomarse de toda la muestra, tomando pequeñas porciones en forma aleatoria de diferentes espacios. Para eso se requiere realizar una división de la muestra en porciones más pequeñas de diferentes sectores hasta llegar al tamaño necesario. Fíjense, por ejemplo, en este esquema tenemos la muestra original, la cual se somete a un cuarteo, es decir, se divide en partes iguales. Se llama cuarteo porque puede ser en 4, pero puede ser también en más porciones, puede ser en 8, en 10, en 16. Y luego se le asignan números, por ejemplo, a los cuartos o a las porciones restantes, y aleatoriamente se toman la mitad de los números. Aleatoriamente puede ser en un Excel o con un dado o con alguna otra forma de obtener números aleatorios. Los cuartos seleccionados son separados y se forma una nueva muestra. Esta muestra puede ser nuevamente sometida a otro cuarteo hasta que la muestra final tenga la masa necesaria para realizar el análisis del tamaño que corresponde. Obviamente esto se puede hacer de manera manual, pero también puede ser realizado a través de dispositivos más sofisticados y que nos permiten procesar un gran número de muestras en la unidad de tiempo, cosa que manualmente es bastante engorroso. Uno de los mezcladores o divisores de muestras más comunes es el divisor de Schiffer o Riffer, que es este que se muestra en esta parte. Nosotros en el laboratorio tenemos uno que bastante viejo, pero que por ahí funcionaba, que está muy utilizado para reducir la cantidad de muestra, por ejemplo, en suelos. Cuando uno toma un suelo, probablemente venga con una bolsa de varios kilos de suelo, el suelo se introduce por la tolva en la parte superior y va cayendo, y a intervalos tiene canales que van hacia adelante o hacia atrás y cae a dos recipientes más pequeños. Entonces, a medida que el suelo va cayendo, forma dos nuevas muestras perfectamente mezcladas de menor tamaño. Reemplazo estos contenedores y vuelvo a pasar uno de ellos por el divisor de muestra y obtengo otra vez dos muestras de menor tamaño. Y así hasta llegar a la muestra del tamaño que yo requiera. Esto, por supuesto, no me permite dividir muestras de 1 gramo. Probablemente pueda partir de 10 kilos y llegar a unos 500 gramos aproximadamente. Menos no creo que sea posible. Otro tipo de divisor un poco más sofisticado es el divisor continuo rotatorio, el cual tiene una tolva en el cual uno deja caer una cantidad de muestra, por ejemplo 1 kilo. Esto tiene una correa transportadora que va vibrando y se va moviendo hacia un carrusel en el cual se depositan
la muestra en recipientes que van girando. Y como van girando, van cayendo a diferentes tiempos, en cada uno de ellos, diferentes cantidades de muestras, hasta que finalmente la muestra que estaba que era una única muestra, quede dividido en los 8 o 10 recipientes de muestra que yo puedo colocar en el carrusel. De esta manera pasé de tener una muestra, por ejemplo, de 1 kilo a una de 10 gramos. Bueno, es importante a esta altura poder definir el tamaño de la submuestra. ¿Cuál es la muestra o la cantidad de muestra necesaria para el análisis y que además represente o se adecue a los requerimientos de incertidumbre y de precisión? Bueno, para ello se define la constante de muestreo, que es la definición que tenemos aquí abajo. Ks es la masa de submuestra necesaria para cometer un error del 1% a un nivel de confianza del 68%. El valor de Ks a un medio, es decir, la raíz cuadrada, es igual al coeficiente de variación obtenido para un gramo de submuestra en un procedimiento libre de errores analíticos. Bueno, por supuesto esto se verifica experimentalmente con una muestra perfectamente conocida y con una operación de división y submuestreo que estamos evaluando, y al hacer al calcular los errores en repeticiones que estamos analizando de una misma muestra, podemos caracterizar la constante de muestreo. Esta constante nos va a ayudar a determinar los tamaños futuros de muestras para ciertos requisitos de errores. Fíjense lo que dice esta diapositiva. Dice que los sólidos, después de todos los procesos descritos, no es posible asegurar que la muestra final obtenida sea homogénea, sino que es necesario demostrarlo. Por eso es que hay que establecer el tamaño de muestra, establecer el tamaño de la partícula final y averiguar cómo será el error en función del tamaño de la muestra. Esta ecuación que tenemos aquí nos va a ayudar a diseñar operaciones de submuestreo, y seguramente muchos problemas de esto vamos a hacer en el trabajo práctico de aula. Bueno, hasta aquí hemos visto las implicancias de dividir una muestra y realizar un submuestreo para el caso de sólidos. ¿Qué ocurre cuando la muestra es un líquido? Por supuesto, en este caso no tenemos etapas de trituración y pulverización, pero sí vamos a tener que eventualmente realizar alguna filtración. Es muy común que las muestras líquidas se vean particularmente homogéneas, aunque a nivel microscópico puedan tener diferente composición de partículas sólidas, las cuales se encuentran suspendidas. Dependiendo de qué tipo de recipiente sea el que contenga la muestra, estas partículas sólidas pueden concentrarse en la interfase con el sólido, en la interfase con el líquido, con el aire, o perfectamente distribuidas en el seno de la solución. En cualquier caso, es muy importante, previo a cualquier otra operación, realizar una buena agitación del recipiente para garantizar que estas pequeñas heterogeneidades se reduzcan al mínimo. Una vez que hemos agitado la muestra, nosotros podemos tomar de ahí pequeñas porciones para hacer diluciones, o podemos decidir filtrar la muestra. Cuando vamos a filtrar, es evidente que lo hacemos porque queremos sacarnos de encima a este material particulado que se encuentra en suspensión en la muestra líquida. Cuando vamos a diseñar un filtrado para este tipo de casos, tenemos que tener presente que los filtros son un sólido o un lecho empaquetado que se va a interponer con la muestra líquida y va a interactuar con sus componentes. Entonces tendremos que elegir un proceso de filtrado con un filtro que se inerte a las sustancias que nosotros nos interesan para el posterior análisis, o componentes de la matriz que sean necesarios para garantizar la calidad de los resultados en el proceso analítico y de medida posterior. Fíjense en este caso que se muestra en la tabla de esta diapositiva,
tenemos el filtrado de una muestra de agua de río para analizar estos elementos, estas sustancias, perdón, que son compuestos aromáticos condensados. Para estos niveles de concentración, fíjense los cambios que hay en el análisis posterior sobre la muestra filtrada y sin filtrar. Tenemos pérdidas muy elevadas, sobre todo para el caso de empleo de un filtro que aquí no se menciona, pero es un filtro de teflón. Bueno, por último, almacenamiento y transporte. En general, el submuestreo se hace en el mismo laboratorio, por lo cual el transporte puede ser eh, una acción innecesaria, pero en grandes laboratorios y sobre todo en ciertas industrias, eh, los laboratorios de tratamiento de muestras están separados de los laboratorios analíticos porque tienen diferentes condiciones ambientales que respetar. ¿Qué consideraciones podemos resaltar sobre el almacenamiento y transporte? Bueno, las muestras propensas a degradación deben analizarse inmediatamente. Por lo general debe evaluarse la estabilidad de la muestra o caracterizarse previamente, y eso nos va a dar un indicador de qué tiempo pueden almacenarse. El almacenamiento debe ser en un lugar y condiciones con condiciones adecuadas de humedad y temperatura, por supuesto. El envasado en contenedores adecuados que nos permitan controlar la contaminación y absorción de algunos componentes de la muestra sobre el material del recipiente. Y además deberíamos verificar algunas condiciones especiales que sean requeridas para un tipo de muestra. Por ejemplo, evitar la exposición a la luz solar. Bueno, y para el caso de transporte tenemos que verificar si el transporte va a ser una distancia larga, a qué temperatura va a llevarse a cabo el transporte y qué ocurre con las vibraciones y agitación de las porciones de muestra una vez tenidas ya en el recipiente. La homogeneidad de la muestra, en realidad de la submuestra, puede evaluarse de una manera muy similar a como lo planteamos en el muestreo, y viene dado por la propagación del error o de la varianza. Vemos que para un determinado análisis, la varianza o el coeficiente de variación, mejor dicho, coeficiente de variación al cuadrado total, viene dado por dos componentes: el analítico y el de muestreo o submuestreo. Si nosotros tenemos perfectamente caracterizado el componente del error analítico, evaluando el análisis global de un proceso de medida química sobre una muestra perfectamente conocida, podemos caracterizar el error en la operación de muestreo. Este error en la operación de muestreo nos va a permitir ajustar los problemas de homogeneidad que estamos enfrentando luego de aplicar alguna operación de división y submuestreo. Con relación a la estabilidad y a algo en base a lo que les acabo de mencionar, es muy importante hacer este estudio sobre muestras que nosotros dispongamos en el laboratorio, y es importante tener en cuenta que solamente puede hacerse con casos de muestra que vamos a analizar en forma repetida a lo largo del tiempo. Que si una muestra que vamos a analizar por única vez, mucho sentido no tiene, pero cuando son muestras que usualmente analizamos, es importante verificar los cambios de valor medio de alguna propiedad que nosotros estamos evaluando, por ejemplo la concentración de algún componente, con el tiempo. Podemos fijar un intervalo de confianza a partir de o fuera del cual consideramos que la muestra ya ha perdido las propiedades iniciales. Esto es un gráfico de control que nos permite hacer este estudio sostenido en el tiempo y decidir cuál es el plazo máximo de tiempo que la muestra puede esperar desde el pretratamiento hasta el análisis. Esto sería tiempo de pretratamiento y este sería el tiempo de análisis.
Bueno, por último, algunas consideraciones sobre inspección y recepción de las muestras. Las muestras, bueno, hay que tener perfectamente previsto y diseñado un protocolo de identificación con nomenclatura clara e inequívoca y la inspección de las muestras y contenedores para registrar cualquier defecto. Sobre el primer punto es importante aclarar que todas las recomendaciones de normas de calidad nos exigen que la muestra no haga referencia a su verdadero origen en la nomenclatura. Es decir, si yo llevo una muestra a un lugar, no diga muestra de Raúl, sino que diga muestra 1 de la fecha 22 del 5 y no sé, del mes o del año o algún código que tengamos interno en el laboratorio que a través de una tabla nos permita correlacionar con el origen verdadero, pero que dentro del laboratorio nadie sepa de qué muestra se trata. Esto es importante primero para no introducir errores sistemáticos por intentar predecir el valor que puede dar una muestra, y por segundo por una cuestión de confidencialidad. Son consideraciones que no hacen en sí a la cuestión analítica, pero que sí son muy importantes en la gestión de un laboratorio. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la próxima clase.